Listo, listo. Buenas noches, estimados estudiantes, ¿cómo les ha ido? Eh, Muy buenas noches, profe. bueno, un placer tenerlos hoy aquí nuevamente. Ya hoy nuestra charla de cierre de nuestro módulo 2 de régimen de propiedad horizontal. Espero que ya a hoy ya se tenga una comprensión mayor de el alcance pues, de nuestra ley 675, muy completa, ¿no? Y todo, obviamente, ¿no? Pues todo lo que está enmarcado dentro de el papel, digamos, del administrador del conjunto residencial como pues miembro del comité de dirección, órganos de control y dirección y administración del conjunto residencial, ¿no? Y ya pues en un contexto mayor, eh, qué significa, ¿no? Todo el tema entonces del módulo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el objetivo. Pienso que se nos rindió bastante el día de ayer y también pues desde la semana pasada que venimos hablando de, pues, de la propiedad horizontal, ¿no? Entonces, y todas sus marcos regulatorios, sus características, sus finalidades, ¿no? Sus definiciones, como la misma ley lo tiene, ustedes que lo han venido revisando, ¿no? Las diferentes definiciones, el taller, entonces también que desarrollamos, pienso que es un taller sencillo, fíjese, de las cosas sencillas pues se aprende, ¿no? Entendiendo la importancia pues del coeficiente de copropiedad en los conjuntos residenciales, a diferencia con los módulos de contribución, bueno, las características, el objeto, los principios orientadores, las definiciones, como decíamos, y que hemos venido pues hablando durante todo este tiempo, de la propiedad horizontal que están en el principio de la ley. La recomiendo como cogerse un resaltador y leerlas y resaltarlas. Eh, y llegamos hasta, pues hablábamos de la persona jurídica, hablábamos del certificado de constitución, hablábamos de los seguros, muy importante, ¿no? Para la copropiedad, los amparos que tienen, ¿no? Los seguros, el avalúo catastral también hay que hacerle al proyecto, impuesto predial, hablábamos de la hipoteca el día de ayer, la divisibilidad de la hipoteca, hablábamos de los bienes comunes de uso exclusivo, ¿cierto? Hablábamos de los bienes, el régimen sobre los bienes de uso exclusivo, ya los vimos, ya los tienen. Bueno, los coeficientes de copropiedad y nos quedábamos entonces la clase anterior ayer hablando de los órganos de dirección y administración de la copropiedad y sobre las funciones que tiene cada uno de ellos de acuerdo a, digamos, eh, digamos pues, a cada una de las características y funciones que tiene el administrador. Bueno, eh, también entonces estábamos hablando de la cartilla, hablamos entonces del material del, del, eh, del módulo, entonces las guías de aprendizaje. Bueno, estos links de aquí, de las guías de aprendizaje, los voy a actualizar, que estaba viendo que pues son de todas formas es complementario, ¿no? Es decir, frente al proceso de aprendizaje, las competencias que queremos desarrollar en ustedes, frente al proceso, digamos, de aprendizaje. Espero que han visto los videos. Son videos que son complementarios sobre todos los temas que vamos revisando en nuestro actual diplomado, ¿no? Bueno, la clase de hoy la quiero hacer diferente. Entonces, la clase de hoy vamos a hacer una clase más activa, una clase más, como les decía, me interesa también saber, conocer un poquito ese tiempo real de su experiencia frente a todo este tema que se ha presentado en la propiedad horizontal, ¿cierto? Porque ahí está todo el módulo, ese es todo el módulo, ¿sí? Eh,
Entonces, voy a terminar de contarles lo que les tenía que contar de copropiedades y de régimen de propiedad horizontal. Y les empiezo a contar lo de avalúos, que es como la ñapita que tiene el, el módulo, ¿cierto? Y el diplomado, bueno, en general. También contarles, si tomen nota, que hay una ley que es la ley 820, ¿cierto? Que es la que va a regular, pues cuando uno empieza eh, pues con todos estos temas, pues se da cuenta pues que es un mundo de situaciones y pues que obviamente es un mundo de leyes que hay que van a darle pues, las pautas a nivel regulatorio, digamos, de la copropiedad. Pero no es hasta que, pues desde la experiencia, desde el, 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 el quehacer, ¿no? Diario en los conjuntos residenciales, pues entonces empieza, digamos, a ver, pues todas, a aplicar todos estos temas y empieza a sacarle uno y a entenderlos, ¿no? Es decir, de pronto aquí los vamos de rapidez, pero pues ustedes lo van viendo en la medida en la que, pues de repente ustedes van trabajando en el grupo de trabajo, como me han venido contando, desde el consejo, desde la parte contable, la administrativa, asistencial de los conjuntos residenciales, pues toda la, digamos, la cantidad de situaciones que se pueden presentar que son muy interesantes, ¿no? Es decir, y que pueden ser todas, y que ahí está entonces, digamos, las competencias que debe tener, digamos, el administrador de conjuntos frente a todas estas situaciones, ¿no? Entonces, eh, ese es como el tema. Entonces, eh, hablábamos entonces de las funciones del Consejo de Administración, hablábamos entonces de las funciones del revisor fiscal, muy importante, ¿no? Digamos, en su proceso de auditar los libros, hablábamos, ayer lo exponíamos, ustedes lo tienen en la ley, ¿cierto? Entonces, hablábamos eh, y todo está aquí en la cartilla que les estoy presentando, ¿sí? Es como un guión del módulo, ¿cierto? Eh, y finalmente, pues, digamos, ya empezábamos a mirar un poquito todo el tema de conflictos, que es lo que vamos a ver el 12 ya, y pues ahí miramos y hacemos la sesión del 14 sobre todas digamos, las maneras de integrar el comité de convivencia para la solución de conflictos, todo lo que son, digamos, los tipos de conflictos que se pueden generar en la copropiedad, los tipos de acciones judiciales que se pueden hacer para, digamos, hacer las reclamaciones respectivas frente a esos conflictos que se puedan generar, que son varias, ¿no? Es decir, a las sanciones por incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias, cuáles son los tipos de sanciones. Bueno, eso ya les empiezo a hablar del módulo siguiente, pero eso lo vamos a ver todo en el módulo 3, ¿no? Y finalmente, hablábamos de las unidades inmobiliarias cerradas, es decir, que son todos los conjuntos y edificios y casas y demás construcciones integradas que comparten elementos estructurales y constructivos, áreas comunes de circulación, recreación, reuniones, instalaciones técnicas, zonas verdes de disfrute visual cuyos propietarios participan proporcionalmente de las expensas comunes. Entonces ya entiéndase las unidades inmobiliarias cerradas como elementos estructurales, características de recreación, de reuniones, zonas verdes. A todas estas constitución de unidades cerradas entonces se les da esta denominación. Y el último capítulo de nuestra ley nos va a hablar de pues la manera de regularlas, ¿no? Digamos, de acuerdo a la ley de ordenamiento territorial, digamos, y un poco las define, ¿no? En todos los sentidos, de acuerdo, digamos, a los tipos de unidades digamos, inmobiliarias cerradas, ¿no? Es decir, esta sería, digamos, nuestra conclusión de esta primera parte del módulo
de administración, o sea, del segundo módulo. Ahora el avalúo, es decir, los avalúos. Entonces, aquí les voy a explicar el, eh, el taller, el segundo taller que tenemos que entregar el 12, que es muy sencillo, ¿cierto? Pero que lo vamos a hacer. Y ya les voy a decir. Primero, entonces vamos a entrar, bueno, hasta aquí obviamente, pues hicimos un esbozo general de todo el alcance, digamos, de nuestra ley, ¿no? Citando una serie de casos, que quiero que esta clase la dividamos en dos y sigamos de una forma, pues una primera parte teórica, la mitad de la clase teórica, que es lo que les quiero contar, y pronto me gustaría que para la segunda parte del curso de la clase de hoy, pues me contaran un poco más experiencias que han tenido, casos que han tenido que enfrentar en ese proceso digamos, de la propiedad horizontal, ¿no? Obviamente enfocados en la propiedad horizontal, sin desviarnos pues un poco el tema, ¿no? Es decir, pues ahí están los arriendos, como les digo, la ley 820, bueno, y hay de todo, ¿no? Ahí hay los seguros, los avalúos, bueno. Bueno, en cuanto a los avalúos, aquí está, en la cartilla está la definición. ¿Qué es un avalúo? Un avalúo después es una descripción de la propiedad bajo la configuración del evaluado, ¿no? Su utilidad y propósito, digamos, es establecer el valor monetario del valor inmueble, digamos, del bien inmueble al que se procede a investigar cuidadosamente, ¿no? Y que sí, cuyo objetivo es que lo haga un profesional evaluador. Como les decía, hoy por hoy, el registro anual de evaluadores, pues esa es la institución por ley colombiana certificada, y en este caso sí certificada, que le dará a las personas la firma de perito evaluador para poder desarrollarlo, ¿no? ¿Cuál es mi intención con esta ñapita? Que ustedes pues conozcan un poco el concepto, pero pues obviamente no vamos a entrar pues en las fórmulas de cálculo de los avalúos, pues porque nos desviamos un poco, sino simplemente me interesa darles a ustedes a conocer los conceptos básicos de los avalúos, ¿no? Entonces, un avalúo, pues digamos, es precisamente determinar el valor del bien, ¿cierto? A partir, digamos, de un profesional, de una manera que contemple todas las variables, digamos, que existen y que por ende esté registrado en ese registro anual de evaluadores, y se pueda dar fe del valor, pues, del inmueble. Entonces, esto es muy interesante porque es evaluación, es valoración, ¿no? Entonces, ¿para qué se solicita un avalúo? Pues un avalúo se solicita para una hipoteca, como les decía, las famosas hipotecas durante las charlas que les he venido generando. Pues una hipoteca es la constitución de un crédito, ¿no? Digamos, hipotecando el bien inmueble, ¿no? Entonces, para lo cual entonces se tiene que establecer el valor, el avalúo comercial, ¿cierto? Por ahí entonces es importante entender ese concepto. Para una división específica que usted vaya a hacer, digamos, de un inmueble, se tiene que establecer el avalúo. Para una renta, pues obviamente yo quiero arrendar el inmueble y normalmente del valor comercial del inmueble, pues es que yo calculo el canon de arrendamiento, ¿cierto? Para un efecto fiscal, ¿no? Predial, entonces un efecto tributario, una remodelación, una permuta, ¿cierto? Yo quiero cambiar, imagínense una permuta, permutemos, ¿cierto? Entonces, este inmueble por este otro inmueble, entonces, pues claro, ¿no? Es decir, pues tengo que evaluar los bienes y entonces yo creeré que este inmueble vale esto por esta y tal razón. Entonces, pues se puede solicitar un avalúo, una sucesión, ¿no? Entonces ya hablábamos de las sucesiones, claro, pues vamos a transferir la propiedad que se quiere evaluar para anunciar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tarea de las inmobiliarias? Pues la tarea de las inmobiliarias pues es establecer, de los expertos inmobiliarios, profesionales del sector, pues asesorar a la gente, porque muchas veces las personas pues requieren asesoría para determinar el precio del bien. Sin embargo, las mismas propietarios pues son los mismos
digamos, más interesados en pues establecerlo, ¿no? Y para lo cual hay diferentes metodologías para evaluarlo, ¿no? Diferentes metodologías de evaluación. Y sobre eso consiste nuestro taller, sobre eso consiste nuestro Timbraron. Entonces, esa es la idea de nuestro taller. Entonces, ¿nuestro taller es qué? Nuestro taller es Profe, qué pena. Sí. Una Sí, preguntita, qué sí. pena ahí interrumpirlo. Sí. No, tranquilo. Profe, es que estaba subiendo el taller, pero Sí. me dice que está retrasado 20 horas. Su merced no dejó el abierto hasta las 11:59. A ver, miramos. Yo creo que sí, yo lo dejé. Yo lo dejé hasta las 11. Espérese un momentico, miramos de una vez, colocamos la fecha del taller. Pero el 29 a medianoche Sí, es que de ayer. Due date al 8 de julio, o sea, a las 12 del día, listo. Sí, estaba a las 12 del día. Listo, vamos a editarlo. Vamos a colocarle las 12 de la noche. ¿Para qué? sí, profe, es que pues estaba subiendo el taller y me dice que retrasado, pero no sé Sí, claro. si se refleje o no. Entonces O vamos no a haya dejarlo. subido. Sí, entonces es que aquí, pero es que aquí yo no le dije nada. Entonces, due date, entonces, bueno, digámoslo que hasta mañana, digamos, 9 de julio. Entonces, cut off date, remaining, listo. Sí, entonces hasta mañana ya. Entonces ahí ya lo pueden remind, ok, sí, remind by date. Tiene que ser también hasta mañana. Y el cut off, digamos, también hasta mañana. Listo. Entonces, ahí nos queda. Entonces, recuerden entonces que para hoy tenemos lo de la participación del foro. Entonces, vamos a ver el foro, cómo está también. Y el taller, ¿no? Entonces, que participen, ¿no? Que ya han participado, pero entonces ahora no veo por qué no me sale. ¿Por qué me sale así? Listo, eso me sale diferente. Cada uno va participando. Excelente. Bueno, Alba, Gladen, Yesid, Eri, Elkin, listo, van participando. Faltan los demás, ¿no? Por favor, participar antes de las 12. Profe, yo también acabé de participar, no sé si aparezca. ¿Quién habla? ¿Jefferson? Sí, profe, no. ¿Ya te parece? Sí. Jefferson, claro, mire lo que está, el último. Que a las 8:20. Ah, Claro. sí. O sea, ahí está. Bien, ahí están los cuatro. Alba, Gladen, Yesid, Elkin y Jefferson han participado, ¿no? Recuerden que pues, la idea es participar hoy, ¿no? Por favor. Y presentar el taller. Ese es el compromiso. ¿Listo? Entonces, seguíamos entonces hablando de los avalúos. Entonces, les decía, ¿dónde está la cartilla? ¿Dónde estaba yo? Entonces, les hablaba de entonces de las clases de los avalúos y el objetivo de los avalúos, ¿no? Entonces, pues el objetivo entonces es en todos los casos, pues determinar, ¿no? Determinar el valor del bien inmueble de tal manera que pues cada uno pues tenga digamos el objeto de ofrecer, de negociar, por ejemplo, para anunciar, les hablaba de las inmobiliarias, ¿cierto? Pues lo más importante. Entonces, cuando una inmobiliaria va, pues un profesional en inmobiliario, pues digamos, pues tiene que conocer. ¿Y cuáles son esas variables? Pues entre otras variables, pues ya les voy a contar, ¿no? Pues es la vida útil del inmueble, ¿cierto? Que para Colombia, digamos, según las tablas de Fito y Corbini, los inmuebles tienen una vida útil, ¿no? De 50 años, ¿cierto? Entonces, pero pues de acuerdo a cada metodología de cálculo, ¿cierto? Pues los inmuebles entonces van a tener unas variables, se van a clasificar si son inmuebles que están remodelados, si son inmuebles que están que no requieren reparaciones, que están en buen estado de conservación, que requieren reparaciones sencillas, ¿no? Que están en mal estado si no se pueden reparar, ¿no? Entonces ahí es donde entra,
digamos, el concepto de la depreciación lineal, ¿cierto? La depreciación lineal, ¿cierto? Entonces, que nos enseñaron en la contabilidad, en la clase, que edificios, inmuebles y enseres, ¿no? ¿Cuánto les enseñaron a ustedes que está la depreciación? En, en 30 años es que salen los talleres. Bueno, pues para los edificios en Colombia, digamos, es de 70 años. Y de acuerdo a ello, ¿cierto? De acuerdo a ello, pues tenemos que determinar la vetustez del edificio, del inmueble. Entonces, obviamente no puedo comparar un inmueble nuevo, ¿cierto? Pues un inmueble construido hace 25 años, ¿cierto? Cada inmueble tengo entonces que determinar la vida útil de acuerdo a lo que Colombia, en las tablas de Colombia y de la clasificación, como les decía, dependiendo de la clase en la que se encuentra el estado de conservación, el estrato, obviamente, tengo que tenerlo, las áreas privadas y construidas, ¿cierto? Y con base en esas variables, pues yo puedo determinar, digamos, el valor. Y ahí es donde está el valor agregado del profesional inmobiliario para poder determinarlo, para poder ofrecerlo, para poder negociarlo, para poder arrendarlo, permutarlo, rematarlo, urbanizar, comprar y vender, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Ahora, clases de avalúos que hay en Colombia, pues comercial, ¿cierto? Que es el que todos conocemos, ¿cierto? El avalúo comercial de precios de mercado, ¿cierto? Hoy por hoy me parece muy interesante que ustedes están empezando a existir una serie de empresas muy buenas que nos dan el valor del metro cuadrado en Colombia, ¿cierto? El valor por barrios. Entonces, les recomiendo Metro Cuadrado, les recomiendo, hay diferentes empresas que se han encargado de hacer estudios sectoriales. Digamos, usted busca por internet y le aparece, ¿no? En los valores del metro cuadrado, eso le va a dar un parámetro. Sin embargo, pasa como con los vehículos, pues hay más variables y es cambiante, ¿cierto? Y entonces se empieza a buscar y a llegar al valor. Entonces, el valor, el avalúo para la renta, ¿cierto? El avalúo para estimar la renta de un bien, el administrativo, ¿cierto? Avalúos de bienes del Estado, avalúos masivos, avalúos rurales. Entonces no es lo mismo, siempre vamos a separar lo rural de lo urbano, ¿cierto? Un avalúo catastral, no es que lo efectúa catastro, que todos conocemos. ¿Qué avalúa catastro? La construcción, ¿no? La construcción. Y empieza, digamos, ¿no? El avalúo contable, ¿no? El famoso avalúo contable. Entonces, para determinar y activar en una contabilidad el bien inmueble, el pasivo, para la liquidación de sucesiones, ¿sí? Entonces, claro, terminar los avalúos. Bueno, hoy en Colombia hay 4 técnicas, digamos, evaluatorias, ¿cierto? La cual nuestro taller se va a enfocar en la primera, ¿cierto? Pues ahí vamos, porque pues vamos poco a poco, porque obviamente, como les digo, pues ya habría que haber entonces un diplomado mismo, ¿cierto? En avalúos comerciales, que lo hay, y los invito a que los busquen. No voy a hablar de quiénes empresas, pues porque ya hay una oferta, pero hay unos muy buenos, ¿cierto? Sobre todas estas técnicas evaluatorias, digamos, frente a la determinación del valor de mercado, ¿cierto? Entonces está la comparación directa de mercado, que es la que normalmente todas las personas hacen, que es sobre la base del taller que vamos a hacer. Entonces les voy a explicar el taller, la metodología de costos, la metodología de renta y la metodología residual. Entonces, nuestro taller, nos vamos al módulo y vamos entonces al taller. Después ustedes ya como tal lo habrán descargado, ¿cierto? Entonces, aquí también está para el 12 de julio, fíjese. Y entonces lo abrimos. Entonces, ¿cuál es la actividad? Es muy sencilla. Vamos a escoger un inmueble, ¿sí? Que puede ser su vivienda,
van a proceder a evaluarla, ¿cierto? De esta manera van a averiguar. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Nos vamos al kit inmobiliario que les envié. Entonces, kit inmobiliario, ¿cierto? Inmobiliario. Él les envía a cada uno. Quien no lo tenga, por favor, me avisa para que se lo reenvíe. Y vamos a descargar el Excel formulado de la misma manera que hicimos los gastos notariales. Vamos a descargar el análisis comparativo de mercado. Entonces, con base en este análisis comparativo de mercado, ustedes van a hacer el taller. Entonces, ¿qué me van a entregar? El Excel, este Excel, ¿cierto? Pero entonces bien formuladito. Entonces, aquí está la plantilla ejemplo. Ustedes lo envían en esta plantilla a diligenciar. Aquí está en blanco, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Entonces, ustedes se averiguan 5 inmuebles, ¿cierto? Que tengan las características de acuerdo a lo que hemos hablado hasta hoy frente a, si digamos, ¿a qué? Entonces, a 6 características, si quieren tomen nota. A la vetustez del edificio, es decir, al tiempo de construcción del edificio, ¿cierto? ¿Dónde ustedes averiguan el tiempo de construcción? Pues se pueden averiguar por SAO, por cálculo, digamos, si averiguan, ¿no? El tiempo de construcción del edificio. En el certificado de tradición y libertad está el tiempo de construcción del edificio. Para la vida útil para Colombia son 70 años de edificios. 70 años, ¿cierto? Y clasifican de 1 a 5, si quieren tomen nota, el estado de conservación, ¿cierto? Del inmueble, ¿sí? Hay otras tablas que el tiempo de vida útil es de 100 años, ¿cierto? Bueno, como les digo, pues esto ya es profundizar un poco más, como les digo, ya para el cálculo por la metodología de los costos, que normalmente es el más utilizado, ¿cierto? Que el residual y que el de renta. Están timbrando. Un momentico. Listo. Listo. Entonces, segundo, van a averiguarse la vida útil, estábamos en el segundo, entonces, pues esto pueden tomar 70 años, ¿cierto? Listo. Y van a clasificarlo de 1 a 5, ¿cierto? 1, estado de conservación clase 1, inmueble nuevo que no requiere reparación. Clase 2, inmueble en buen estado de conservación, requiere reparaciones de poca importancia. Clase 3, inmueble requiere reparaciones sencillas. Inmueble 4, inmueble requiere reparaciones importantes. E inmueble 5, inmueble en mal estado no se puede reparar, ¿cierto? Bueno, que sepan que en Colombia, para desarrollar las tasaciones urbanas, se utiliza el libro de Fito y Corbini. Descarguémoslo. No se los voy a anexar al módulo también. Las tablas de Fito y Corbini. Porque con base en una regla de 3, en el caso de la metodología del costo, ¿cierto? Se calcula el ponderado, ¿cierto? De acuerdo a la vetustez y a la vida útil del edificio. Y con ese factor de ponderación, ustedes lo van a hallar en la tabla de Fito y Corbini, que es el porcentaje de depreciación del inmueble. Ustedes lo van a multiplicar por el metro cuadrado del inmueble. Pero ahí les estoy hablando ya de la reparación del otro método. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a averiguar primero los datos del inmueble. Entonces, ¿dónde queda la dirección? ¿Qué apartamento es? ¿Cuántos metros cuadrados? Antigüedad, habitaciones, garajes. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Cierto? Cada uno. Y ustedes van ahí, entonces se van a averiguar. Pueden hacerlo con su apartamento. Háganlo con su apartamento, con su vivienda. Con eso ustedes ya va. Este diplomado les va a servir para también aterrizar un poco el valor, ¿no?, comercial del inmueble. Y van a averiguarse, pues casi que por internet, por los portales inmobiliarios, obviamente portales reconocidos, Metro Cuadrado, Finca Raíz, Properati, OLX, Encuentre 24, Mercado Libre, los portales
en Colombia, inmuebles de esas características. Porque si yo les digo que lo hagan físicamente, la verdad es bien engorrosa la actividad porque tendrían que recorrerse. Pero no está de más que, pues si usted tiene un inmueble de su conjunto, pues también averigüe, ¿no? Porque normalmente las carteleras de los edificios, pues están inmuebles de diferentes características. Entonces, en el mismo inmueble usted puede preguntar por el inmueble por los lados, también lo puede hacer, ¿cierto? Estipulando el barrio, ¿cierto? Y el precio de venta, digamos. Esta se llama la metodología, la primera metodología de avalúo, que es la metodología, como les decía en la cartilla, la metodología de comparación directa del mercado, ¿cierto? Entonces, a partir de esta metodología, entonces, ustedes van a colocar acá los valores, los metros cuadrados del inmueble, y él les va a calcular el valor del metro cuadrado del inmueble. Con base en las habitaciones, los baños, obviamente de características similares, ¿no? Es decir, estratos, ¿no? Ya les decía que lo que tenemos que ver es la vetustez, el estado de conservación, el estrato, obviamente las características, habitaciones, baños, antigüedad, las áreas privadas, ¿no? O sea, metros construidos, y con base en ello, la misma hoja de cálculo, ¿cierto? Acá les calcula el valor del metro cuadrado del inmueble. Y con base en los metros cuadrados que para tales efectos sea la propiedad de evaluar, que lo colocan acá, si es de terraza, pues se les va a calcular el valor sugerido, digamos, del inmueble por la metodología de comparación de precios de mercado, ¿cierto? Profe, otra pregunta. Sí. Qué pena otra vez interrumpirlo. Sí, no, Jefferson, usted tranquilo. Me gustan sus intervenciones. Profe, Sí. pregunta, la verdad pues no estaba, o sea, su merced estaba explicando, pero no se vio nada en la pantalla. O su merced nos pone esa guía para nosotros poder desarrollarla, descargarla y desarrollarla. No les he compartido la guía. Qué pena. Muy bien, ustedes me van pues diciendo. lo que estaba su merced haciendo ahí en el Excel, Sí. pues, porque pues la verdad no estamos, o sea, pues no estoy viendo pantalla ya. Ya. Entonces yo estoy aquí, listo. No, ninguno, yo tampoco. Perdón, es que entré un poquito tarde y pensé que ya habían discutido el tema, perdón. No, ya les comparto pantalla. Su merced nos coloca la guía en el aula y nosotros la podemos descargar para basarnos sobre esa guía. Sí, yo se las coloco, pero también se las envié se las envié al correo como kit inmobiliario, ¿no? Cada uno lo tiene en el correo como kit inmobiliario, pero también la voy a subir a los material del curso, ¿cierto? ¿Usted la envió ahorita el correo? No, yo la envié hace un par de semanas, ¿no? Digamos, les envié el kit inmobiliario. Lo tienen que tener en el correo electrónico como kit inmobiliario. Ustedes se van al kit inmobiliario y descargan la guía, ¿cierto? Que se llama Excel formulado para análisis comparativo de mercado. Y ese ya les queda a ustedes, ¿no? Lo mismo que todos los demás documentos, la promesa de compraventa, están timbrando. Lo mismo que los demás formatos, digamos, para cada uno de ustedes. ¿Cómo se llama este, profe? Este se llama kit inmobiliario. Se los envié, mire, aquí les estaba diciendo, se los envié el 26 de junio a las 12:51 de la tarde. ¿Y cuál es el archivo que está manejando ahí? Y el archivo que estamos manejando es el Excel formulado para análisis comparativo de mercado. El Excel formulado para análisis comparativo de mercado. Entonces, lo descargan, ¿cierto? Y entonces van a llegar a este documento. Y con base en este documento lo van a diligenciar, ¿cierto? ¿Qué inmueble? Como les decía, la sugerencia es que lo hagan del inmueble donde ustedes, sí, el de su propiedad, donde ustedes residen, el de sus familiares, ¿cierto? O un inmueble que ustedes conozcan para que aprendan. Y con base en internet, con base en los inmuebles de la zona que ustedes pueden averiguar, toman las mismas características que les dije, más o menos, en términos de antigüedad, de habitaciones, parecidos, estratos, básicamente metros cuadrados,
y con base en esos van a anotar los precios de venta y él les va a calcular el metro cuadrado, ¿cierto? Y luego va a sacar un metro cuadrado promedio, un promedio del metro cuadrado. Y con base en el inmueble que quieren evaluar, los metros cuadrados, pues ustedes van a obtener el avalúo comercial, ¿cierto? Digamos, de la sugerencia, ¿sí? Por el método de mercados, de precios de mercado, para ustedes o el día de mañana, por ejemplo, para su labor, pues como administrador de conjunto residencial, pues usted lo puede hacer y lo pueda sugerir y esta misma fórmula, este mismo Excel le pueda servir, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollar esa actividad y empezar, digamos, a... Y también les recomendaba, pues, que en Internet buscaran, ¿cierto? Hoy la gran pues, herramienta que tenemos en el mundo es Internet, ¿no? En este nuevo siglo. El valor del metro cuadrado, digamos, valor del metro cuadrado en Colombia o por ciudad, ¿cierto? En Colombia. Hay estudios muy buenos, ¿cierto? Sobre metro cuadrado, la misma portal de metro cuadrado tiene uno muy bueno, aquí va por zonas, esto va por Bogotá, por barrios, ¿cierto? Esto también les empieza a dar una... y cada vez veo que hay más empresas que desarrollan esta actividad. Algunas cobran, pues les toca navegar, ¿cierto? Porque son portales, digamos, mire, aquí hay un portal que le valora el inmueble de acuerdo a la dirección. Por ejemplo, mire, coloquemos el mío, 57, número 119 a 60. Inmueble, apartamento, y a algunos le piden, este es el mío, mírelo, le piden datos adicionales, ¿no? Pues hay que tener cuidado con las bases de datos, porque mire, esto es todo un proceso que hay que seguir. Torre 5, ¿sí? Esto es piso, yo vivo en un 15, miren, un 15. ¿Eso también lo tenemos que hacer, profe? No, esto es un ejemplo que les estoy diciendo de cómo llegar. Entonces, las preguntas, porque hay unos softwares, mire, hay unos software que le permiten ya desarrollarlo, ¿no? Entonces, digamos, este está como construido en el 2015, se ha realizado remodelaciones, entonces le permite a uno aterrizar un poco el valor, digamos, comercial del inmueble, que es a lo que queremos llegar, ¿no? Es decir, fíjese, y me parece muy interesante esto que les estoy mostrando, de cómo hoy hay, aplicaciones, ¿no? Que permiten, mire, les van preguntando como las preguntas claves, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya no les digo más. ¿Sí? Entonces, sobre el determinar el valor comercial. Mire, esta, por ejemplo, de AVI me parece muy interesante. Valor del metro cuadrado en Colombia. Viviendo en semana, hay estudios, digamos, del metro cuadrado, por ejemplo, en las ciudades en Colombia. Entonces, esto empieza a abrirles un poco el horizonte de análisis sobre, digamos, el mercado inmobiliario en Colombia, ¿cierto? De acuerdo a las ciudades, las principales ciudades, si es vivienda de interés social, si no es vivienda de interés social, ¿cierto? Las tasas de crecimiento, los precios, porque eso está muy ligado a la economía. E indiscutiblemente, otro variable que hay que tener, pues, es la oferta y la demanda, como les decía yo en las clases anteriores, pues, ¿qué pasa desde el punto de vista de la demanda cuando los precios de la vivienda suben? ¿Cierto? Pues las cantidades demandadas bajan, obviamente, pues porque, digamos, pero en este caso, pues pasa mucho los precios inferiores y los precios sustitutos, es decir que, pues si el metro cuadrado y cada estrato yo diría que se maneja diferente, yo diría que en Colombia el 1 y el 2 se manejan diferente que el 3 y el 4 y que el 5 y el 6, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos. Entonces esto les empieza a dar, digamos, más, digamos, parámetros frente, digamos, a lo que pueda ser. Entonces ustedes esto lo contrastan con ¿qué?
lo contrastan con lo que ustedes saben y determinan entonces de esa manera el avalúo comercial. Hoy por hoy, ¿qué pasa en el mercado? También hay un efecto que es que, pues de una u otra manera, esta pandemia lo que ha hecho es que ha disminuido la demanda, ¿cierto? Cuando disminuye la renta del consumidor, disminuye la demanda, ¿cierto? Y cuando disminuye la demanda, pues, ¿qué pasa cuando las cantidades demandadas bajan, ¿cierto? Pues los precios suben. Entonces, pues pero de todas formas, los precios no están subiendo, ¿sí? O lo que se ve, por ejemplo, en el mercado es que la gente hoy se ve por hoy obligada un poco a bajar el precio del inmueble para poder venderlo gracias a esa demanda latente, ¿cierto? A esa demanda, a esa renta que ha disminuido el consumidor en Colombia. Entonces, ahora, como les digo, esto es diferente para cada clúster. El clúster el residencial, pues no se ha visto tanto afectado, ¿cierto? En Colombia, se puede ver que como el gobierno nacional, a partir, digamos, de los diferentes subsidios, ha hecho que los precios de la vivienda y la venta de la vivienda en Colombia siga creciendo, ¿cierto? No está de más que ustedes también investiguen, ¿cierto? Artículos, ¿cierto? De cómo están los precios de la vivienda en Colombia, ¿cierto? En Colombia, 2021. Hay informes, Camacol, ¿cierto? Portafolio, digamos, saca unos buenos estudios, ¿no? De qué está pasando en Colombia con los precios de la vivienda y las alzas que se van dando, porque pues de una u otra forma también están ligados al IPC, y acuérdense que la inflación pues en Colombia en el 2020 pues ha sido la inflación más baja que ha habido en el mercado, ¿cierto? Todo esto derivado pues de la pandemia, ¿no? Y una cosa son los precios de la vivienda y otra cosa son los precios, digamos, ¿cómo se llamaría esto? De los inmuebles comerciales en Colombia, ¿sí? Entonces, que yo pensaría que pueden haber sido más afectados, ¿cierto? Que la vivienda residencial, porque pues en medio de todo, hoy por hoy la vivienda comercial es la que ha sido más afectada, ¿cierto? Porque la residencial no ha sido tan afectada porque pues la gente necesita un lugar para vivir, la gente sigue queriendo tener expectativas, digamos, de comprar una vivienda, de renovar su vivienda, de vender su vivienda para mejorar, de vender, por ejemplo, para cambiarse de país, no sé, de vender su inmueble para muchas cosas. E incluso se ha notado, digamos, cambios, por ejemplo, el aumento de la demanda, por ejemplo, de casas campestres, ¿no? Es decir, para pues poder pasar un poco la pandemia. Entonces, ha habido un movimiento, cada efecto, y pues eso es difícil de predecir, y pues ahí es donde está el economista, el administrador, ustedes como administradores que van a poder asesorar a los clientes. Ahora, ¿qué se ha visto en Colombia? Pues se ha visto que la vivienda comercial ha sido más afectada, ¿cierto? Y por ende, digamos, ¿por qué? Pues por todas esas restricciones que han habido en centros comerciales, que ya se están reactivando, entonces, pues de una u otra manera, esto ha ayudado, ¿no? Es decir, a los precios de la vivienda, a los precios de los inmuebles comerciales. El mismo Arturo Calle, en días pasados, en meses pasados, al principio de año, hablaba sobre que para él los inmuebles hoy se fueron al 50% menos, comercialmente hablando. Y si usted lo ve, está claro, porque digamos que la oferta y la demanda siempre se va a ajustar, ¿cierto? En la medida en la que los precios, mire, hagámoslo, se lo voy a explicar aquí en la pizarra, digamos con la teoría del punto de equilibrio, es que en la medida en que los precios de la vivienda cambien, pues la oferta cómo se va a equilibrar. Entonces,
A ver, aquí se lo voy a explicar. Aquí les mando la presentación para que la vean, el whiteboard, para que tengan acceso a él. Entonces, ¿qué pasa? Esto es muy importante que lo repasen. A mí me parece muy interesante todo este tema. Es decir, es que la demanda está siempre, la curva de demanda siempre va a ser una curva inversa, ¿cierto? ¿En qué? ¿En qué sentido? En que en la medida en que los precios aumenten, ¿cierto? O disminuyan, ¿cierto? O disminuyan, las cantidades pues aumentarán o disminuirán, ¿cierto? Y es inversamente proporcional la demanda, ¿cierto? Estamos hablando de la demanda y siempre esta es vista desde el punto de vista del consumidor, ¿sí? La demanda siempre es vista desde el punto de vista del consumidor. ¿Quién es el consumidor? Pues el consumidor es el que demanda el bien, el que requiere el bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesidades habrá que tener un consumidor de un bien? Pues claro, querrá su techo, su vivienda, querrá un lugar cómodo, querrá seguridad, querrá estabilidad, bueno. Entonces, ¿qué pasa con los precios? Pues que en la medida en que los precios aumenten, las cantidades demandadas disminuyen. Y en la medida que los precios disminuyan, las cantidades demandadas aumentan, ¿sí? Esto obviamente en condiciones ceteris paribus, es decir, en condiciones en las que las únicas variables de análisis son las cantidades y los precios. Pero hay otras variables, como les decía, están los precios inferiores. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la gasolina sube de precio? Pues aumenta la demanda de las bicicletas, aumenta la demanda del transporte urbano, el transporte público, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los precios sustitutos? Pues que en la medida en la que la mermelada sube de precio, pues yo consumo más mantequilla, porque me sustituye el precio, ¿cierto? Y hay otra cosa que son las expectativas racionales, y hay otra cosa que son la tecnología, aquí también influye, ¿cierto? Pero todo esto desde el punto de vista del consumidor. Ahora, desde el punto de vista del productor, o sea, en este caso serían las constructoras, ¿cierto? Las constructoras, como les decía, siempre van a querer, ¿qué van a querer las constructoras? Las constructoras van a querer, ¿cierto? Van a querer ¿qué? Van a querer construir. ¿Cuándo qué? Más. ¿Cuándo qué? Cuando los precios aumentan. Por lo que hay que entender acá, y esto es un repaso de nuestra carrera, es que los precios del mercado no los fija nadie, los fija la teoría de oferta y demanda. O sea, esto no lo fija el Estado, esto no lo fija el empresario, no subamos los precios del mercado. No, esto lo fija el mercado, la teoría de oferta y demanda, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes aumentan los precios, esto no lo hace, esto es Marval, esto es Colpatria, esto es las principales constructoras del país, Amarillo, Bolívar, ¿ellas qué van a querer? Oiga, si ellas ven que los precios aumentan, ¿cierto? Pues ¿qué van a querer? Pues construir más, ¿cierto? Oiga, ¿cómo así que aumentaron? Ahorita aumentó el precio de los apartamentos de vivienda de interés social. Ah, bueno, pues metámonos en vivienda, hagamos más proyectos, planteemos más, compremos más terrenos, ¿cierto? Construyamos más, esto va ligado. Y esto también va ligado a otras variables que son los costos, ahí sí, de producción, la mano de obra, la tecnología, también las expectativas racionales, ¿cierto? Que son otras variables, la renta del consumidor, aquí no había dicho el tema de la renta. Entonces, ¿qué pasa con la oferta? Esta se llama la oferta, esta es la curva de oferta, ¿cierto? Esta es la curva de demanda. Entonces, ¿qué pasa con los constructores? Los constructores van a querer, ¿cierto? Construir más. Ahora, ¿cómo aumenta la demanda? Se desplaza hacia la derecha, ¿cierto? ¿Cómo disminuye la demanda? Se desplaza hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Cómo aumenta la oferta? Se desplaza a la derecha, ¿cierto? ¿Y cómo disminuye la oferta? Se desplaza hacia la izquierda. Entonces, lo que les quería explicar con esto es que
A nuevas, hay una cosa que se llama la teoría del punto de equilibrio, que es la curva de ISLM, ¿sí? Es que cuando se interponen las curvas de oferta y demanda, ¿cierto? En un mercado pueden haber dos cosas, ¿cierto? Pueden haber dos cosas. Una, que hayan excedentes de producción, ¿cierto? O la otra, que haya escasez de mercado. ¿Y qué pasa eso en el corto plazo? Pero en el mediano y largo plazo, lo que pasa es que se va a volver a equilibrar la economía a un nuevo punto de precios y cantidades. Entonces, y esto es lo que hay que explicarle a la gente, ¿cierto? En ese sentido, porque, digamos, esto se va a volver a... Entonces, esto es lo que puede estar pasando con la vivienda si este fenómeno con la parte comercial, si este fenómeno de la caída de la demanda por parte de los precios, digamos, sigue permanente, sigue constante, pues entonces los consumidores no van a estar de acuerdo y va a haber nuevos puntos de equilibrio de acuerdo a cómo se mueva la curva de oferta y demanda, porque los consumidores no van a estar de acuerdo en dar un precio determinado para un producto. Entonces, ¿qué le toca hacer al productor? Pues construir a un nuevo precio de mercado, ¿cierto? Más barato, que tenga dadas las características de la demanda. Entonces, de una u otra manera, los precios que ha pasado con los precios del área comercial, locales, oficinas, bodegas, ¿cierto? Terrenos, ¿cierto? Para construcción, pues entonces lo que ha pasado es que en la medida en la que no haya una demanda de esos terrenos, pues va a bajar de precio a un nuevo punto de equilibrio, ¿no? Digamos, y es un poco lo que está pasando y lo que yo estoy viendo en el mercado actual colombiano, ¿cierto? Frente a la vivienda, que la vivienda pues se ha mantenido, ¿cierto? Con una leve, digamos, presión a la baja de los precios. Entonces, esto es lo que nosotros debemos, digamos, un poco conocer, indagar, digamos, y empezar, digamos, esto es la parte cualitativa, la cualitativa es esta, y la cuantitativa pues ya es, pues, los estudios, Camacol saca unos estudios, esta parte de la determinación y con base en esas dos variables, lo cuanti y lo quali, entonces nosotros vamos a determinar, sí, vamos a sugerir, y ahí sí que hay una asesoría, ¿cierto? Por parte de un profesional inmobiliario, ¿cierto? Para el cálculo, digamos, de un determinado precio de un bien inmueble. Y para eso, digamos, están, digamos, los inmuebles, ¿no? Es decir, para eso están los profesionales inmobiliarios, para determinar esos. Entonces, a grosso modo, eso es el avalúo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a evaluar 4 a 5 inmuebles, 6, le pueden incluir otra casilla de acuerdo a las características para determinar, y me envían el Excel. Me envían ese Excel que les digo, ese sería el segundo taller del módulo. Eso sería para el 12, incluida la evaluación del módulo para el 12, que el 12 es lunes. Para el próximo lunes ya debemos tener ahí, ahí aparece hasta las 12 del día, ahí me está aplicando a las 12 del día, entonces para que lo hagamos antes de las 12 del día del lunes, ¿cierto? Son esas dos actividades. Bueno, dudas hasta aquí, que hayan, sugerencias, aportes. Aquí ya es donde me interesa más escucharlos, porque ya en los próximos minutos voy a finalizar y me interesa más escucharlos a ustedes sobre la experiencia que han tenido a esto, qué les ha parecido, ¿cierto? Y qué casos han tenido que enfrentar frente a todos estos temas, ¿sí? Profe, con respecto al taller, o sea, tenemos el lunes hasta mediodía Sí, es o que hasta las 12 de la noche. no, hasta el mediodía, es que se me está parametrizando hasta el mediodía. O sea, lunes a mediodía tenemos que subir el taller y presentar la evaluación. Sí, sí, señor. Así es. Bueno, ¿Listo? ¿Qué otras preguntas, dudas, inquietudes ha habido
sugerencias, aportes hasta aquí de lo que les he dicho. Profe, pues la verdad sí está como un poquito complicado este taller porque, o sea, pues la verdad no me quedó como muy claro cómo es el desarrollo. Pues personalmente, profe. Pues, como le digo, es ir a averiguar. Usted escoge un inmueble, ¿cierto? Usted escoge un inmueble, el suyo, un familiar, sí, que usted conozca. Usted lo escoge y ¿qué hace aquí? Se va al Excel, acá, y acá lo describe, datos del inmueble, pues la dirección, el apartamento, casa, metros cuadrados, bueno, todo esto. ¿Y usted qué hace? Este es el que va a investigar, o sea, el que usted quiere evaluar. Estos de acá son otros inmuebles que usted va a averiguar, va a investigar con base en las características que le di: antigüedad, estado de conservación, estrato, áreas privadas, habitaciones, baños, terraza, garaje. Va a anotar los datos, pero tiene que ser de parecidos, Jefferson, porque si hace otros no le va a servir, ¿cierto? De tal manera que usted va a averiguar el metro cuadrado del inmueble, ¿sí? Profe, qué pena, es que se ve muy pequeño. Entonces, No sé si lo pueda- sí. Entonces, usted va a averiguar el metro cuadrado del inmueble. La misma hoja de cálculo le calcula, solamente usted le calcula aquí el precio y los metros cuadrados, y la misma hoja de cálculo le hace el cálculo del valor del metro cuadrado, el precio de venta del metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, usted se averigua de 5 parecidos y ¿qué le va a hacer? La aplicación le va a calcular el valor promedio del metro cuadrado, el promedio de estos. ¿Sí? Pero tiene que ser iguales, tiene que ser parecidos, obviamente no iguales, porque igual pues es difícil, pero O sea, parecidos. cuando se refiere a iguales es, por ejemplo, que uno valga 200 millones, el otro 250, el otro 230, ¿así? Pero no solo por el precio, sino usted tiene que La coger, estructura también, profe, es decir, por ejemplo, si mi apartamento o el X apartamento que yo voy a poner ahí es de 3 alcobas, 2 baños, una cocina, comedor aparte, los siguientes que voy a hacer deberá tener algo de similitud a lo que yo estoy haciendo. tiene que ser ¿Es similares, en ese aspecto que tú dices? tiene que ser Sí, similares, sí. eso, tiene que ser No similares. es en precio, no es parecido en precio, Sí, sino en el aspecto que dijo la compañera. exactamente, en número de habitaciones, número de baños, en antigüedad, Profe, ¿sí? profe, pero, ah, disculpa, Marcela. profe, pero, o sea, puede ser similar, Ok. ¿Sí? por ejemplo, en área construida, no precisamente que tengan similitud de número de habitaciones o cocinas o baños, que tenga la misma civil construida. Sí, pues que sea similar es que se aproxime lo mayor posible al inmueble que se quiere evaluar, ¿cierto? Más que todo en metros cuadrados. Por ejemplo, hay un inmueble de 75 metros cuadrados, que hay unos, por ejemplo, que tiene una sola habitación, o 2 habitaciones y otros de 3, sirve, ¿cierto? Pero siempre y cuando tengan el mismo tiempo de construcción, ¿cierto? Parecido al tiempo de construcción. Y lo otro que hay que ver es el estado de conservación que les explicaba al principio de la charla de hoy. Es decir, que el inmueble requiera reparaciones, no requiera reparaciones, esté en buen estado, o requiera reparaciones sencillas, o requiera reparaciones importantes, o esté en mal estado. No se puede comparar un inmueble en mal estado, ¿cierto? Entonces, hoy por hoy, ¿cómo hace uno para investigar? Pues hoy por hoy uno llama en las porterías de los edificios, los conjuntos residenciales, uno llama y pregunta, mire, ¿cómo está el inmueble? ¿En qué estado está? ¿Cierto? O lo otro que les decía es el Internet, que el Internet es una herramienta poderosísima. Ustedes se van a metro cuadrado, ¿sí? Acá metro, que este es el portal, pues yo diría, más serio, con finca raíz en Colombia, y ustedes van a averiguar un inmueble. Entonces, ustedes quieren averiguar un apartamento usado, digamos, hagámoslo en Tunja, ¿cierto? Tunja, Boyacá, quieren averiguar, o en Barranca Bermeja,
o en Montería. Entonces, ustedes van a averiguar y van a filtrar. Entonces, hoy por hoy, pues la tecnología nos quieren averiguar uno de 3 habitaciones, que tenga 2 baños, que tenga un garaje, que sea de 5 a 10 años, que tenga un estrato 4, ¿cierto? Entonces ustedes van a ver ahí, mira, aquí ya hay un filtro, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Con base en estos datos, ustedes van a ver, ahí pueden ver el estado. Mire, por ejemplo, el estado de Unicentro Tunja, no, es diferente al de este. Entonces, ahí lo bueno es que hay fotos, ¿cierto? Y ustedes pueden ver ahí el estado del inmueble, si está remodelado, más o menos, ¿cierto? Lo ideal fuera pues que uno pudiera ir al inmueble, tomar fotos, ¿cierto? Eso es pues lo que uno hace, ¿cierto? Pero pues ustedes lo pueden hacer aquí por internet, ¿sí? Y con base en la consulta en portales, en el edificio, no todos de internet, no los coloquen todos de internet. Averigüe también de la portería, pregunte, que tenga las mismas características, sí, el estrato, las áreas privadas. Obviamente yo no puedo comparar uno de 45 metros con uno de 75, con uno de 120, con uno de 180, ¿no? De 30 metros. Yo puedo comparar con uno parecido. Así tenga una habitación diferente, así tenga un baño más, un garaje menos, ¿cierto? Pero que el estado de conservación, ¿cierto? Les decía que lo clasifiquen en 5. En el clase 1, inmuebles nuevos que no requieren reparaciones. En clase 2, inmuebles en buen estado de conservación. En clase 3, inmuebles que requieren reparaciones sencillas. En clase 4, o sea, el estado 1 es el mejor, el estado 5 es el peor. El estado 4, inmuebles que requieren reparaciones importantes. Y estado 5 en mal estado, ¿no? Entonces, con base en ello, ustedes lo van a anotar en el cuadro, ¿cierto? Y van a calcular, y él mismo les calcula el metro cuadrado. Y con base en ello, les va a calcular el valor del metro cuadrado promedio. Y ustedes, el que van a evaluar, lo colocan acá y les va a calcular el valor comercial. Entonces, esto para que les sirva para la tarea del taller, pero también que les sirva para evaluar sus propios inmuebles y también incluso poder asesorar a terceros frente a determinar los valores de los inmuebles correspondientes. Ya sea el caso, depende obviamente de todo, como les decía, de todas estas variables, incluida la que les dije al final, la de oferta y demanda, ¿no? Pues para eso, pues la invitación es a leer más artículos sobre el estado de los precios y obviamente segmentando entre lo comercial, ¿cierto? En Colombia y lo residencial. Y lo otro, lo rural, porque lo rural pues también tiene otro comportamiento, ¿cierto? Y con base en eso se haga el taller y lo envíen el lunes antes de las 12 del día, ¿sí? Si quiere ahorita le voy a dejar el martes, si quiere envíamelo el martes, ¿para qué? Entonces le voy a dar otro día. Mire, aquí coloquémoslo para el martes. Sí, profe, mejor porque Sí. queda un poquito más de tiempo para terminarlo. Entonces, y la evaluación igual. Entonces, coloquémosela para el martes 13, ¿cierto? Entonces, aquí 13. El martes 13. Me lo envían antes del martes a la aplicación y ya les queda parametrizado. Lo mismo la evaluación. Miren. La evaluación también se las voy a dejar para que tengan más tiempo. ¿Hasta qué hora, profe? Esto está evaluando hasta el mediodía. Entonces, ustedes antes del mediodía, ¿cierto? Del martes ya lo deben haber, ya lo tienen que tener finalizado, ¿cierto? Esta estaba para el 8. Entonces dejémosla para el 13 de una vez, estamos acá. Para el 13. ¿Listo? Entonces, el martes 13, vean. Y entonces, esas serían las 2. Y no olviden que para hoy está lo del foro y el taller de 5 para todos coeficiente. por esa fecha, profe. Señora. 5 para todos por esa fecha. Listo, hasta ahí entendida la actividad,
¿Entendido el taller? Hay, profe, una Sí. preguntita. Ahí en la antigüedad, ¿cómo se calcula? ¿Se le pone los años de la construcción o...? Sí, claro, aquí la antigüedad, aquí solamente es como dato para usted poder comparar, ¿sí? ¿Cierto? Para poder comparar. Pero por lo general, o sea, en la antigüedad, ya en el siguiente método, ¿cierto? Aquí es para poder comparar, ¿cierto? Yo no puedo comparar aquí uno para estrenar que uno que tenga 5 años, ¿cierto? O uno que tenga 10. Yo consideraría que por lo menos tengan la antigüedad, la misma antigüedad, ¿cierto? Así como les digo, cambien la habitación, cambien un baño, un garaje, el mismo estrato, o sea, mira, este es como el principal, ¿cierto? El estrato también, porque esto también hace que cambie pues el valor del inmueble, y los metros cuadrados. Estos serían como mis tres, ¿cierto? Y el estado de conservación, que aquí no lo tengo, pues porque como les digo, este primer método simplemente es un análisis comparativo de mercado, ¿cierto? Ya ahí, ya que me preguntan, ya nos vamos a la cartilla y ya nos vamos al segundo método, al de comparación de costos, ¿cierto? Les voy a hacer un ejercicio de comparación de costos, ¿cómo sería? Bueno, es que es muy largo, realmente no me da tiempo, realmente. Pero con comparación de costos, ahí sí hay que hacer una regla de 3, calcular el factor de ponderación de depreciación, ubicarlo en las tablas de Fito y Corbini, multiplicarlo por el valor de metro cuadrado, el del garaje y el del depósito, sumarlos y le da el valor promedio ponderado o el valor del avalúo. Ahora, un avalúo comercial, ¿cómo es? Mire, un avalúo comercial, le voy a presentar uno acá. Un avalúo comercial, pues es un documento que usted hace, ¿cierto? Que usted hace y que con base en ese documento, ¿cierto? Usted va a firmar, si usted es perito evaluador, entonces usted va a firmar como, como profesional en el área, ¿cierto? Obviamente, nosotros como no somos peritos evaluadores, pues mi sugerencia simplemente es que hagamos el estudio de mercado, pero un avalúo comercial por lo general es este sí es uno firmado por un perito evaluador, el que analiza el sector, las vías de acceso, los servicios públicos, el aspecto económico, el análisis del terreno, los linderos, ¿cierto? Las edificaciones, estilo del arquitectónico, número de pisos, instalar cada epígrafe, ¿cierto? Áreas de estado de construcción, observaciones, ¿cierto? Y consideraciones de los lotes. Y va a ser también va a tener que tener, él averiguó acá con teléfonos celulares del inmuebles parecidos, porque finalmente lo que uno hace es determinar el valor del metro cuadrado. Entonces sí me sirve el de 2 habitaciones y el de comparar el de una, porque lo que me interesa es el valor del metro cuadrado. Y con base en eso le va a sugerir, obviamente ya con una fórmula matemática, digamos con un coeficiente de desviación, con un límite superior, le va a sugerir el valor del metro cuadrado, firmado por perito evaluador. Entonces, aquí va a determinar el valor comercial del inmueble, ¿cierto? Entonces, ya esto es, pues, algo. Y, pues, como les decía, pues, ya hay diplomados y hay programas académicos, pues, ya enfocados a la evaluación de estos inmuebles, ¿cierto? Entonces, ¿qué más nos dice nuestra cartilla? Ya para finalizar, pues los diferentes valores que pueda tener un inmueble: valor asignado, valor de impuesto de herencia, valor de hipoteca, valor capitalizado, y libros, contado, mercado de permuta, para aseguradora, para el evaluado, salvamento, el valor depreciado, el valor reemplazado, el valor para el leasing. Entonces, de acuerdo a ello, pues ya hay unos principios y finalmente hay, digamos, ¿cómo se hace un avalúo? Pues un avalúo es que se crea un acercamiento entre el comprador, el inmueble ofrecido tanto por el comprador y el vendedor, digamos, y se estima el valor. Y como les decía, los principios de valor, pues están ligados a lo que les explicaba en la tabla, ¿cierto? De oferta y demanda, ¿cierto?
digamos, y ya dependiendo de cada técnica evaluatoria, que para el diplomado, como les digo, pues porque pues no me interesa entrar ya más a fondo en este sentido, pues tomamos la oferta y la demanda, hacemos estudios de precio, hacemos análisis de sector, ¿cierto? Y con base en ello, pues nosotros determinamos el valor del bien y le sugerimos a nuestro asesorado, nuestro cliente, pues le sugerimos el valor, ¿cierto? Y este sería, digamos, ya como tal lo que les quería contar hoy. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué claridad? ¿Ya hay claridad en la actividad? Sí, profe, más. Ya, vamos. Listo. Entonces, finalmente, ese es el final, digamos, de nuestro módulo. Digamos, y ahora me interesa que me cuenten casos que les haya tocado enfrentar en la propiedad horizontal o preguntas que hayan sobre todos los temas de propiedad horizontal. No sé qué preguntas tienen o casos que puedan compartir al grupo. Profe, pues yo tengo un caso. Pero ¿Quién habla? ¿Hablo yo? Sí, en el edificio donde yo trabajo, escuchemos a Pedro dale, Eric. y luego escuchemos ¿a quién habló? ¿A Tulia? Eric. ¿A Eric? Sí. Bueno, Profe, el de Pedro soy yo, Gisela. Es que ok. el computador de donde estoy conectada no tiene micrófono, entonces estoy desde otro celular para poder activar el micrófono. Listo. Listo, escuchemos. Entonces, profe, te decía, Sí, en el edificio donde yo trabajo, sí. tenemos un local que con cierto diseño, pero por haberlo hecho en el centro histórico, porque no iba acorde con la temática del centro histórico, no sé qué. Entonces la persona que ya había comprado el local 1, que es todo el piso 1, pues se desistió de la ese primer piso no se ha podido vender, no se ha podido arrendar ni nada, porque literalmente la puerta de ingreso es súper pequeña, entonces no le serviría al señor para nada, locales, no llegar nada. Y como hay como un título que está, pero no sé cómo se llame bien eso, respecto a la cuota de administración, entonces los otros propietarios de los otros locales que tapar ese hueco que ha dejado la falta de administración de ese local. Entonces, siempre me he preguntado desde que está ahí ese local vacío, si después la persona que, o sea, si después del edificio tendrá que hacerle alguna retribución a los otros propietarios que han cubierto, o son pérdidas para eso, o hay como, ¿qué pueden hacer? Sí, pero es que se te fue la señal, ¿no? Se te fue la señal, entonces no se me perdió el hilo conductor del caso en algunos momentos. ¿Me lo puedes resumir rápidamente? Sí te entendí que es un local, que hay patrimonio histórico, que hay una mala administración, pero no conecto la idea. Ah, como no fue construido con los planes que habían hecho, pues estaba vacío ese local. Entonces, los otros propietarios han tenido que hacer un aporte adicional a su cuota de administración para cubrir el hueco que deja esa cuota de pago del primer piso, porque es todo un primer piso lo que está sin poder vender ni arrendar ni nada.
entonces a ellos como tal, a esos otros propietarios después se les va como, no sé, como a dar una parte o algo así de lo que puedan recoger de ese local, o esos ya son pérdidas para ellos para poder cubrir y sostener el edificio como... Ah, listo, sí, 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 eso pasa mucho en los condominios como estos, ¿no? Locales comerciales, centros comerciales, edificios que están comprendidos por varias inmuebles, digamos, y que por alguna razón hay alguno, esto pasa también en lo residencial, cuando hay un apartamento desocupado, hay un apartamento también que no y que no está aportando, digamos, con la cuota de administración, lo cual pues se ve afectado la copropiedad. Sí, indiscutiblemente en estos casos pues se tiene que buscar una solución, ¿cierto? Normalmente, por ejemplo, ahí tocas un tema que son los remates, ¿cierto? Los inmuebles, por ejemplo, esto pasa mucho de las personas que por alguna razón no pudieron seguir porque el banco los embargó. Acuérdense lo que les hablaba la clase antepasada, pasadas, sobre los regímenes sancionatorios de los créditos hipotecarios y los leasing, ¿cierto? Pues hay un embargo, ¿cierto? Y cuando hay un embargo de un inmueble, pues entonces ese inmueble hay un detrimento patrimonial y bueno, y hay todo un proceso de embargo, entonces estos inmuebles van a remate y pues se buscan las soluciones. Entonces ahí, indiscutiblemente, Gisela, ahí lo que se hace es pues buscar una solución, ¿cierto? Haciéndole notificaciones a los propietarios. Esto pasa mucho en los conjuntos residenciales sobre el que lleva cuántos años para que puedan conciliar y buscar, así sea judicialmente, ¿cierto? Digamos, la solución del inmueble. Entonces, porque si no pasa a ser embargado, ¿cierto? Recuerda, por ejemplo, los modos de adquisición. Imagínate que ahí se fuera alguien, ahora esto es comercial, ¿cierto? Entonces, ahí lo que se tiene que buscar y eso pues está afectando al centro comercial. Entonces, sí, indiscutiblemente les genera un hueco y les genera mala presentación. Entonces, lo que tiene que buscar el edificio es pues, el propietario para que lo arregle. Y si es el caso, por ejemplo, he visto casos de apartamentos, por ejemplo, que son embargados y son rematados y teniendo en cuenta que acuérdense que por eso está el propiedad horizontal, porque lo que es el bien privado, o sea, lo que es el local, los metros cuadrados, pues eso hace parte de una matrícula inmobiliaria y eso hace parte de un bien privado de una empresa o de una persona natural. Y hasta que no encuentren y no se solucione el edificio se va a tener que ver afectado y va a tener que compensar ese espacio de la cuota de administración exacto, lo que estás diciendo, con una mayor cuota para poder cubrir las expensas que requiere el edificio, ¿cierto? Y buscar una solución urbanística, ¿cierto? Para el inmueble, así se venda. Y con la venta de ese inmueble, si es el llegado caso, ¿cierto? O el arriendo del inmueble entonces la solución del inmueble, hay empresas que se dedican a eso, comprar inmuebles de esos para arreglarlos y venderlos, entonces se tiene que pagar las cuotas de administración faltantes y poner al día el inmueble, lo cual finalmente en un futuro al edificio, ¿cierto? Al conjunto, al centro comercial, pues se va a ver resarcido de ese faltante que en algún momento sucedió. Y eso pasa mucho, ¿no, Giselle? ¿No? Entonces, Sí, señor. bueno, ¿quién más me iba a contar? Yo, profe, Eric. Eric, ok. Profe, es que aquí en el conjunto pasó también un caso bien particular, porque el administrador que venía trabajando lo despidieron pues de una manera muy particular, ¿sí? Él llegaron, hubo cambio del consejo de administración y ese consejo al otro día rompió los candados, cambiaron los candados, no dejaron entrar al administrador y le dijeron hasta luego. Pues no, yo no entiendo por qué tomaron esa decisión de esa manera tan radical
no hacer como un empate con el nuevo administrador. Entonces no entiendo si eso sí es legal, que el administrador que va saliendo no entregue las cuentas claras y pueda decir, bueno, aquí dejo esto y ya, porque parece un acto pues muy raro. Sí, claro, Eric, no corresponde al debido proceso. Recuerde que, aquí nos da la posibilidad del debido proceso en el caso, porque un administrador que no haya administrado bien una copropiedad, incluso que la haya comprometido, ¿cierto? Con, con algún tema legal a la copropiedad, pues obviamente va a tener no solamente que ser despedido, sino va a tener que enfrentar procesos judiciales, ¿no? Frente al inmueble, ya sea el caso, ¿cierto? Entonces, para tales efectos está el debido proceso, están las instancias, ¿cierto? Y en todos los casos, no es el debido proceso como se dice, pues el que el día de mañana usted venga a trabajar y no nadie le diga nada y le cambien los candados y le digan que usted ya no trabaja ahí. Le tienen que haber explicado. Ahora, ya sea, si usted mira ya si de pronto es una persona que estaba, digamos, estaba robando la copropiedad o tenía algún problema de otra índole, pues uno va a entender esa circunstancia, pero todo tiene que estar explicado con base en la actuación que ha tenido y las diferentes instancias que le ha dado precisamente desde los órganos de administración y dirección del conjunto residencial a ese administrador y de esa manera pues actuar en derecho, porque el administrador también puede demandar. Acuérdese que hay instancias, tutelas, derechos de petición a la copropiedad pues por un despido sin justa causa, por un maltrato por parte de la copropiedad, ¿cierto? Y ahí se puede ganar el conjunto un problema que no tenía por un consejo de administración que finalmente, o una asamblea que no supo manejar, digamos, un administrador en un conjunto. Entonces, fíjese que esto da para muchas cosas y muchos casos. Es bien interesante ese caso que nos trae, ¿no? Entonces, para eso necesitamos profesionalizar, digamos, este sector, digamos, a un sector, pues obviamente mucho más, es decir, profesional, ¿no? Entonces, es eso, Eric, ¿no? Sí, porque hay algunos miembros del consejo que hay como un conflicto de intereses, ¿sí? Porque inclusive el presidente del consejo exigió que le dieran una oficina y que le tenía que dar una oficina y pues eso no está contemplado. Entonces, también hay actos ahí como extraños. Es que ahí es donde está, ahí es donde está. Y casos se pueden presentar los que usted quiera en Colombia, ¿cierto? Precisamente por eso es bueno el desarrollo de estos espacios para analizar los consultorios jurídicos sobre abogados especialistas en propiedad horizontal, ¿no? Porque pues, pero como le digo, casos se ven de toda índole y ahí hay que ver. Y en los conjuntos residenciales, lastimosamente, hay mucha corrupción, es decir, conflicto de intereses, porque hay un presupuesto, porque hay dinero. Ustedes saben que donde hay dinero hay intereses y la gente va a velar por lo particular, primero yo, segundo yo y tercero yo, y no miran lo que pasa con la comunidad, ¿no? El efecto que pueda tener, por ejemplo, la sustracción de un dinero, el no pago de un proveedor, en la contratación, por ejemplo, un conflicto de intereses de que las personas la empresa de aseo es de un familiar del conjunto, la empresa de vigilancia no están reguladas y vigiladas. Eh, digamos, las personas que viven en el conjunto no son personas amenazas. No sé si supieron alguna vez que un señor mató a otro señor porque le hizo ruido o algo así. ¿No se acuerdan de esa noticia? ¿No? Y después se repitió, ¿no? Es decir, bueno, es que esto hay convivencia, es que donde hay una aglomeración de personas con un objeto social, pues deben estar, con un objeto de convivir, pues deben estar muy específicas las, las, las reglas, el reglamento
y la razón de ser de la ley, ¿cierto? Es decir, y se debe actuar en derecho, ¿cierto? Y con una buena administración, pues para conservar y en Colombia lo que sí se ve es muy poca eh, cultura o falta de interés frente a la conservación de lo comunitario, ¿no? Se pueden ver lo que quiera, se puede, por ejemplo, cambiar el uso del conjunto residencial del apartamento y resulta que ahí tienen es una empresa de licores, expenden licor. Claro, imagínense, pues es menester por eso hay un comité de convivencia, por eso hay ¿cierto? Y obviamente depende de la zona, depende del barrio, pero en principio hay una ley que nos va a dar todas esas pautas, ¿no? Pues, y el desconocimiento de ella, pues es la que hace que pues, se tomen unas decisiones erráticas en los conjuntos, lo cual va en detrimento del conjunto. Finalmente, ¿quién es el que se afecta, Eric? Giselle, pues el patrimonio, es el patrimonio de las personas, ¿cierto? Que han invertido ahí, que tienen sus ladrillos ahí, que tienen su inmueble, su activo, su vivienda, su tranquilidad, ¿cierto? Es las personas que se afectan. Entonces, pues, eso que tienen que ser las primeras interesadas y que tiene que ser de ellas mismas, de iniciativa, porque la gente, yo no tengo tiempo para eso. Yo te me dedico a otra cosa, bueno, pero pues que aquí también hay muchos espacios que se pueden crear para profesionalizarse, ¿no? Y eso es un poco uno también de los objetivos de este diplomado, es analizar esos espacios que se pueden dar en muchos aspectos, ¿no? Entonces, muy interesante, sí. Otra preguntita que tenía, qué pena. Sí, no, Este, estamos en este momento, estamos en ese espacio, Eric, y los demás si quieren participar también, bienvenidos. Esto es que también me preguntaban el otro día que para conformar el consejo de administración se puede dar un delegado y ese delegado hasta qué punto puede tomar decisiones o el voto de él, cómo cuenta ese delegado. No, en el momento en el que el Consejo de Administración, ¿quién lo elige? Se elige en la Asamblea de Copropietarios. La Asamblea es la única encargada de elegir el Consejo de Administración. Entonces, si por ejemplo hay alguien que en una copropiedad que se elige consejo y los otros lo aceptan, pues está fuera de lugar porque no procede, porque no está aprobado y se tiene que aprobar, así como se aprueba el revisor fiscal, se tiene un punto dentro de la asamblea sobre la aprobación. Normalmente se pregunta a la asamblea general que si hay alguien que quiera ser parte del consejo de la nueva vigencia. Acuérdense que eso es anual, la reunión es anual de la copropiedad. Entonces se pregunta y si hay alguien, pues se coman esos nombres, ¿cierto? Y luego se vota, ¿cierto? Entonces, ¿a quiénes están de acuerdo que se acepte el señor del 501, la señorita del 202, el señora, para nuevos consejeros? Voten, por favor. Se vota, ¿cierto? Y se reelige el nuevo consejo que va a ser el que va a actuar, digamos. Entonces, no puede haber otra instancia sino esa, Eric. No, si, por ejemplo, en el dado caso que hubiera una renuncia de un consejero, pues entonces se renueva, se puede seguir el consejo sesionando sin ese consejero, ¿cierto? Hasta nueva vigencia, nueva asamblea. No creo que sea el caso de tener que recurrir a una nueva asamblea extraordinaria, que es si se da el caso, pues se lleva y se reelige otro consejo, pero el consejo de administración siempre se tiene que elegir en asamblea de copropietarios, no puede ser en otra instancia, Eric, porque se tiene que, ¿sí? Sí, a esa persona lo eligen, pero lo que no quieren los otros propietarios es que se elija con, con una persona que lo representa, porque Ah, es en un edificio. okay. Entonces, esta persona, como tiene varias propiedades, entonces tiene más votación, más porcentaje de votos. Coeficiente. Sí, entonces él elige. Dice, no, yo
yo me represento porque tengo tantos votos y dejo a este delegado. Entonces la gente no quiere eso, quiere que sea uno de los que viven ahí. Sí, no, no, exacto. No porque la ley se expresa, no, no se acepta delegaciones. Claro, no, no es válido, ¿cierto? No es válido esa situación, no es válida. Entonces ahí se tomaría como nulo la participación de ese concejal, o sea, no se aceptaría, o sea, no se tomarían en cuenta las decisiones que él tome en el consejo porque no se aceptaría la representación. Lo entiendo, fíjense, son casos que se dan, ¿cierto? Y tiene que ser la persona, ¿cierto? Que porque el consejo, no, y el consejo normalmente va a sesionar 1 o 2 veces a la semana, es decir, todas las semanas se tiene que ir reunir, se tiene que poner de acuerdo, ¿cierto? Y por sobre todas las cosas tiene que ser nombrado una asamblea. Y esa asamblea no puede, ese concejal no puede, consejero, no puede nombrar a otro tercero para que lo represente a él, ¿cierto? A favor, digamos, de la copropiedad, ¿cierto? No puede, bueno, ¿cierto? En general, por ejemplo, cuando hay una asamblea de administración está el poder, ¿no? El apoderado, ¿cierto? Pero en el caso del consejo no, porque el consejo es alguien normalmente que se va a proponer y que tiene que tener tiempo y que se empape de los temas de la comunidad, ¿cierto? Y tiene que ser un copropietario, o sea, no puede ser otra persona delegada por el copropietario inicial elegido porque no va a surtir efecto, no tiene la misma validez. Entonces es mejor no tener en cuenta a ese consejero y elegir otro consejero que sí sea comprometido. Eso pasa mucho, ¿no? Las gente que no, entonces sacan una plancha, nombran unos puestos, entonces para eso se nombra, Eric, unos suplentes. Entonces se llama el suplente. Entonces normalmente hay un presidente del consejo, hay un vicepresidente, hay un secretario y hay un suplente del presidente, del vicepresidente, del secretario, para poder sesionar de los temas que le acaten a la comunidad, pero es muy de la copropiedad, ¿cierto? Entonces, es para eso que entonces se soluciona así, con suplentes. Usted tiene sus suplentes, digamos, como administrador del conjunto, y los llama y los convoca, digamos, y pues al consejero, pues se prefiere reemplazarlo, ¿cierto? Como esto es un tema de honorum, Eric, esto es un tema que no le van a dar una contraprestación económica, no es un puesto de trabajo, sino es simplemente la representación de la asamblea de propietarios en un grupo de personas que tome decisiones que vayan a favor, digamos, del conjunto residencial. Por ejemplo, hoy nosotros estaba ahorita en una reunión, yo soy miembro del consejo de mi edificio y estábamos tomando una decisión de contratar, de renovar la póliza de seguro del edificio. Pues imagínense la importancia. Pues entonces, efectivamente se tomó la decisión, hubo una votación y pues se cumplió esa votación. Normalmente usted tiene varios, ¿cierto? Y usted tiene que tener un número impar, ¿cierto? Con base al número de unidades de vivienda, como le digo, de número de consejeros. Y si hay quórum, por ejemplo, de los 10 consejeros que hay, 5, 6 dijeron que sí, pues listo, ya tiene quórum, digamos, con base en la plancha. Hay una plancha que está aprobada, ¿cierto? Y si llega un delegado, pues entonces ese voto es nulo, ese voto no es válido, porque tienes que ser el propietario del edificio, del conjunto, digamos, y se busca la participación comunitaria, la función social de la copropiedad, ¿no? Ese es un poco lo que pasa, ¿no? Sí, sí. Más preguntas, casos que han tenido que enfrentar ustedes en sus copropiedades. Bueno, si no hay más, quiere decir que pues hoy acabamos un poquito más temprano. Pienso que vamos bien, ¿cierto? No duden en hacerme preguntas, yo trataré de responderlas todo el tiempo. La intención de todo esto es ponerlos a pensar. Yo sé que es mucha información, ¿cierto? Pero ponerlos a reflexionar y que sea un camino, una puerta de aprendizaje frente a la labor, al quehacer, ¿no? El papel del administrador del conjunto y obviamente de los miembros de la asamblea, del revisor fiscal,
del comité de convivencia, que es el que ya veremos en el siguiente módulo, ¿cierto? Y el consejo de administración del conjunto residencial. Entonces, Profe, ya que estamos ahí, ¿puedo hacer otra última pregunta? Esto es como algo más. Lo que pasa es que, bueno, yo quiero ser administrador de un conjunto, pero pues no sé cómo se aplica o cómo más o menos usted me puede guiar para uno poder aplicar estos conjuntos, porque el otro día veía que se tiene que hacer una propuesta y pasar la hoja de vida y unas cosas, pero no me eso quedó es. claro. Pues primero que todo es obtener la experiencia. Como todo, debe tener la experiencia, ¿cierto? Si no tiene experiencia, pues trate de buscar condominios, conjuntos que le permitan, que le den la experiencia. Entonces, ¿cómo usted hace? Usted lo que hace es busca las convocatorias para administrador de diferentes edificios y conjuntos residenciales, ¿cierto? Normalmente esas convocatorias, ¿dónde salen? Las publican en las carteleras de los edificios. Se busca administrador para conjunto residencial, ¿cierto? Y usted lo que hace es que usted hace una base de datos y se averigua en su comunidad, en su entorno, quién está buscando un administrador y pasa la hoja de vida, ¿cierto? Y está en función de eso, entonces usted seguramente perseverando va a encontrar un puesto de trabajo de administrador y va a tener de pronto lo mejor, de pronto es empezar con un inmueble de una menor tamaño, ¿cierto? Para aprender, ¿cierto? Incluso puede llegar hasta tener varias administraciones de varios conjuntos, darse a conocer como administrador de conjuntos residenciales, con una vez hecho este diplomado, ¿no, Eric? Entonces, va a correr la voz como todo y seguramente va a encontrar, eh, digamos, en algún momento va a encontrar un puesto de trabajo sobre administrador. Ahora, el administrador, como le digo, en Colombia, no es un puesto de trabajo, Eric, es un contrato de prestación de servicios. Entonces, es que usted con su experiencia, con su tiempo, usted vaya ganando cancha, usted trae su gente porque usted va a proponer un contador, usted va a proponer un revisor fiscal, usted va a tener que conocer el conjunto residencial, lo van a tener que conocer, y ya una vez tenga uno, usted ya dice, mire, yo tengo experiencia en administrado este conjunto, y usted ya la tiene, Eric, va muy bien. Entonces, y no solamente desde el punto de vista residencial, yo encuentro también muy interesante administrar, por ejemplo, centros comerciales, ¿cierto? Edificios mixtos, edificios de uso comercial, ¿no? Almacenes, todo esto es bien interesante y ahí hay oportunidad de trabajo y la idea es que este diplomado les abra las puertas a ustedes y empiecen a poner como dicen, el radar en las convocatorias que hay en los conjuntos residenciales frente a o internet, normalmente se coloca en internet, ¿cierto? En los clasificados se busca administrador para conjunto residencial, presentarlos y usted tiene que ir y muy seguramente tiene que ir a presentarse y tiene que ir bien presentado y tiene que hablar de su experiencia y de sus estudios y ante quiénes, Eric, ante una asamblea y la asamblea lo va a elegir, ¿cierto? Lo va a elegir, no, elegimos a Eric Muñoz de administrador de conjunto. Entonces ahí es donde ya se genera el cambio digamos, de la representación legal del conjunto, se tiene que ir allá a registro y cambiar y usted sería el nuevo representante legal. Normalmente también hay un periodo de prueba, ¿no? Para que se le da a los administradores para, digamos, que se tengan, y tendría que haber también aquí y eso lo pienso hablar en el próximo módulo, que es la ética, ¿no? La ética del administrador, porque pues también es muy susceptible a manejar presupuesto y hoy por hoy vemos, ¿no? Entonces eso también va a darles es una persona honesta, les va a dar las referencias personales, ¿no? Las referencias laborales, entonces que sean coherentes con el tema, pues usted ya empieza a crear su empresa de administración de conjuntos residenciales sin ningún problema, me parece muy coherente, ¿sí? Digamos, hoy por hoy, ¿no? En el mercado, ¿no? En donde se encuentre. No, ¿Sí? bueno, muchas gracias. Bueno,
¿Alguien más? ¿Alguna otra observación? Bueno, muchachos, entonces hoy nos vamos un poquito más temprano, faltando 10 para las 10. Entonces me despido, les agradezco su participación en el día de hoy. Ya hoy por hoy ya damos por terminado nuestra charla, nuestro módulo 2, y ya nos vemos el lunes para el módulo 3. Muchas gracias, hasta luego. Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, que estén bien. Buenas noches. Bueno, Muchas gracias, profe. Feliz noche.